Ahora quiero compartir el mensaje de hoy. Un mensaje muy importante para nuestra respuesta de petición. Ese mensaje, claro, eso hay que entender bien. También no hay que aplicar solamente a mi lado. De repente no es un caso tan exacto con cada uno de nosotros, pero por nuestro paso principal nos explica con tres ejemplos de persona que cómo puede recibir respuesta de su petición. Por eso de repente no es un caso tan exacto de cada uno, pero sí entiende ese principio. Por el caso de tres hermanos, nosotros también podemos tener algo. ¿Qué debo hacer? ¿No? Por eso, recibiendo, no es mi caso, no piénselo así. Escuche bien, entiende bien y aplique en su vida, por favor, va a ser gran bendición. Mensaje titulado Dios quien nos responde. Dios quien nos responde. Cita bíblica de hoy, Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Voz de Jehová, ¿qué significa? La palabra de Dios. Si oyeres atentamente, muy importante, escucha, recibe gracia, pero pierde, olvida. Uno come, pero si va al baño con diarrea, ¿de qué sirve? Igual, uno recibe la palabra de Dios, pero hay que grabar en corazón. ¿Cómo? Escuchando atentamente. Por eso, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Aquí importante, hicieres lo recto, correcto, ¿sí? Delante de sus ojos. ¿Qué significa eso? Conforme a su voluntad. Pero hoy en día mucho creyente lee Biblia, escucha mensaje, pero justifica a su condición, a su corazón. Justifica, digamos, no recibe tal como es. No, muy duro. Difícil. Por eso cambia o entiende según su manera. Hace según su modo. No es. Aquí, muy importante. E hicieres lo recto delante de sus ojos. No conforme a mi idea, no conforme a mi comodidad, no conforme a mi facilidad. ¿Me entiendes? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y dieres oído a sus mandamientos. Dieres oído a sus mandamientos. No dice su mandamiento, sino sus mandamientos. Y guardares todos sus estatutos. Todos sus estatutos. Un ejemplo, en este mundo hay código penal, código civil, código económico, bueno, por ejemplo, hay muchos códigos, ¿sí? Mucha ley. Pero, un ejemplo, supongamos, 50 leyes, tiene 50 leyes, 49 no viola, pero si viola una ley, ¿es delincuente o no? ¿Qué dice? Entre 50 leyes, uno cumple, no viola 49 leyes, pero viola una ley. ¿Es delincuente o no? Delincuente.
Uno puede reclamar, ay señor policía o fiscal, yo he guardado 49 leyes, no he violado, solo uno yo he violado. Por favor, me perdone. Por favor, me suelta. ¿Puede? No puede. ¿Sí o no? Ay, no podemos ver. Igual ante Dios. Hay mucha ley de Dios, palabra de Dios. Palabra de Dios es ley de Dios, ¿sí? Pero uno, ay, yo guardo día del Señor. Claro, muy importante, ¿eh? Hoy también hemos escuchado. Uno falta culto dominical en un año, una vez un año, al año, una vez al 2 años, una vez al 3 años. No está llegado al tercer nivel que pueda entrar al segundo reino de Dios. Por eso no puede tener, digamos, hay otros factores también, pero con ese lugar, digamos, no puede tener mansión en el cielo, sino en un apartamento o paraíso. Hay que entender bien. Por eso hoy en día muchos cristianos de repente escuchan este mensaje. No, ¿cómo puede guardar todos los mandamientos de Dios, todos los estatutos? Nuestro pastor, ¿qué dice? Puede. ¿Cómo puede? Lo que aprende, lo que entiende, hace. Puede guardar hasta otro. Pero uno, el ser humano es débil, no puede. No puede, de repente, hasta 10 no puede. Pero uno, esa voluntad de Dios, ese estatuto de Dios, ese mandamiento de Dios. Por eso, amén, sí, yo hago. Puede hacer otra cosa fácil. Pero uno, no, tanto mandamiento, ¿cómo puede hacer? Si tiene esa idea, no puede 5, de repente, no puede cumplir 5 mandamientos. ¿Me entiende? Muy importante. De repente puede tener alguna falla, pero su corazón, ¿qué es? Es ley de Dios. Mandamiento de Dios, muy importante para mi bendición, para crecimiento espiritual. Uno entiende, hace. Uno por uno puede hacer todo. Pero desde el principio, todos sus mandamientos, no, imposible. No puedo. No puede. Hasta 5 no puede. Digamos, entre 1000, pero hasta 5 no puede. Sí tiene esa idea. ¿Me entendió? Muy, muy importante. Por eso, escuchando tantas cosas, aprendiendo tantas cosas de nuestro pastor principal, no, ¿cómo? No puedo, no, imposible. Escuchando 10 años, 20 años, 50 años, nada puede hacer. Pero aprendiendo, no lo sabía. Sí, Señor, amén, yo quiero hacer. Puede hacer uno por uno, continuamente, mejor. Dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios no te enviaré a ti. Ninguna, por eso su previa condición, ¿qué es? Oye atentamente la voz de Jehová, la palabra de Dios. Hicieres lo recto delante de sus ojos, no a mis ojos, no a mi opinión, ¿sí? Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos.
Esta es previa condición. Después, ¿qué bendición viene? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Aquí, a los egipcios, ¿qué significa? A las personas incrédulas. Como hoy, coronavirus, cáncer, leucemia, gripa, hay cualquier enfermedad, todo lo que pasa en este mundo no nos envía, digamos, no nos viene. Amén, qué bendición. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Ay, gloria a Dios. Un aplauso a nuestro Padre Celestial, a nuestro sanador, que no nos envía esa enfermedad de los que ha enviado a los egipcios. Ay, hermoso, hermoso. Por eso, uno solamente no, y Dios no me envía enfermedad, yo cancelo enfermedad. Médico me ha diagnosticado esa enfermedad, pero yo cancelo. No, no es. Claro, y no hay que tener y miedo, temor, no. Pero hay médico dice, ay, usted está detectado tal enfermedad, pero yo cancelo. No. Hay que arrepentirse, reconociendo que yo tengo. Amén. Hay que arrepentirse. ¿Por qué? Ay, hoy, ¿qué dice este versículo? Tiene algo, por eso me llegó este problema. Voy a predicar sobre la razón que no puede recibir la respuesta y razón que se retarda aún recibiendo la respuesta, con ejemplo de 3 hermanos. Mensaje de nuestro pastor principal, ¿sí? Con ejemplo de 3 hermanos de Iglesia Central, ¿sí? Por eso, 3 hermanos, sí, su vida tiene, no, eso, digamos, como un ejemplo, ¿sí? Dios quiere responder a la petición de sus hijos. Ese es el corazón de Dios. Hoy he leído, ¿no? Empezando culto. Ay, por tiempo. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está prometido, ¿sí? Dios quiere responder a las peticiones escuchando la oración de los hijos que claman. ¿Por qué? Es Dios de respuesta. Aún así, hay muchos casos que no reciben la respuesta. Lo que pasa no es que Dios no puede hacer algo, sino existe el muro del pecado que separe entre Dios y nosotros. Isaías capítulo 59, verso 1 al 2 dice: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por lo tanto, si quiere recibir la respuesta, primeramente debe derribar el muro del pecado con arrepentimiento completo de corazón quebrantado.
arrepentimiento completo de corazón quebrantado, ¿qué significa? No solamente, Señor, perdóname por favor. Si es un pecado notorio, hay que pedir con lágrima. Pero, Padre, perdóname mi pecado, no puedo contar por vergüenza, pero tú sabes, me perdones. No puede recibir perdón. Hay que confesar, yo he hecho así, asá, ¿con quién? ¿Cuándo? Perdóneme, por favor, con lágrima. Muy importante. Pero hoy en día, mucho creyente, Padre, perdóname, por favor, si tuviera mi pecado. Oh, no, está burlando a Dios. No quiere hablar su pecado, su falla. Tengo pena. No, ¿cómo? Y hay que sembrar la semilla para recibir la respuesta con oración, ayuno y varias obras conforme a la medida de fe de cada uno que puede complacer a Dios. Cada uno tiene diferente medida de fe. Un nuevo creyente no sabe, no conoce, pero de repente con lágrimas se arrepiente verdaderamente. Dios perdona, pero hay uno tiene su vida cristiana en Manmin 3 años, pero teniendo pecado que ha hecho con obra, pero no pide perdón, o pide perdón, pero solamente de boca, fácilmente, perdóname por favor, si es mi pecado, no puede recibir. Por eso, cada uno tiene diferente medida de fe. Por eso, hay que hacer, si tiene más conocimiento, digamos, más fe, más tiempo en Cristo, hay que hacer algo que pueda complacer al corazón de Dios. Pero un nuevo creyente no puede hacer, no sabe. Por eso no hay igual, no es igual. Si es creyente nuevo o enfermedad pequeña, puede experimentar rápidamente la respuesta por el arrepentimiento y por lo pequeño que complace a Dios. Pero si quiere recibir la respuesta de petición grande, debe tener la obra de fe grande, que puede emocionar a Dios. Por eso, si tiene problema grande, para Dios no hay nada difícil. Pero para nosotros, si es un problema grande, enfermedad grande, hay que mostrar nuestras obras grandes de fe para emocionar al corazón de Dios. Por eso, solamente con fe, ¿puedo recibir la sanidad? No es. Si tiene problema más grande, hay que mostrar su fe, las obras más grandes para emocionar a Dios. Importante, amén. Si es la prueba que viene al creyente por el pecado ante Dios, al cual tiene cierta fe, debe arrepentirse profundamente con corazón quebrantado. Con corazón quebrantado. Señor, perdóname, por favor. Reconociendo su pecado que ha dolido a Dios. Y debe dar el fruto digno de arrepentimiento. Por eso, a veces, algún hermano o hermana que no tiene fe, recibe sanidad. Digamos, no difícilmente. Pero uno tiene más tiempo, más fe, pero no recibe sanidad de hongo de pie. Quiero explicar los casos que no pueden recibir la bendición de respuesta. Tienen la obra del arrepentimiento y de la fe. Aún así, hay los casos que no reciben la respuesta. ¿Por qué sucederá eso? Escuche bien.
se parece, tiene la obra del arrepentimiento y de la fe. Aún así, hay los casos que no pueden, no reciben la respuesta. ¿Por qué sucederá eso? Se parece que tiene arrepentimiento, ya tiene obra de fe, ¿sí? ¿Pero por qué? Por eso hoy este mensaje muy importante, escuche con mucha atención, por favor. Primera razón, ¿por qué? Parece tiene obra de arrepentimiento y de la fe, pero ¿por qué no recibe la respuesta? Primero, es el caso que no tiene fe espiritual. Hubo un hermano que tuvo enfermedad osteosarcoma, que la célula cancerígena extiende por hueso, el cual tuvo los ojos sobresalientes y pérdida de vista por empujón de células cancerígenas que crecían del hueso alrededor de los ojos. Era difícil recibir la sanidad, pero empezó el proceso de sanidad por la oración de justo y ruego ferviente de amor por nuestro pastor principal. Este caso debe transformar su fe en fe espiritual hasta recibir la sanidad completa. Este hermano hizo fuerza a obedecer la palabra de Dios y buscaba al verdadero pastor que es conforme a la voluntad de Dios. También hizo esfuerzo seguir a pastor, pero Dios dice que fe de este hermano es la carnal. ¿Con qué razón Dios dijo así? Lo que pasa es que las obras que este hermano guarda, los mandamientos, no han nacido de corazón, sino eran obras que hizo según su patrón. Un hermano era muy, digamos, humanamente muy íntegro. Cuando trabaja, no pasa tiempo haciendo otras cositas en la empresa, un ejemplo. Físicamente fiel, físicamente íntegro, no engaña a otra persona, cumple sus deberes adecuadamente. Por eso aquí ese patrón, ¿qué es? Esa persona tiene esa integridad, humanamente. Pero las cosas que ha hecho guardando la palabra de Dios, haciendo en la iglesia, digamos, no ha nacido de corazón, por la fe, por la gracia del Señor, sino por su personalidad, que es íntegra. ¿Me entiende? Claro, de todo modo buena, integridad debe tener, pero fe que Dios reconoce como fe espiritual, hay que nacer de su corazón. No eran las obras que ha hecho en la inspiración del Espíritu Santo y en la gracia, sintiendo el corazón de Dios, experimentando el amor de Dios de su corazón profundo. Digamos, aprendió. Ya debo hacer así. Por eso él deseaba recibir la sanidad. Pero todavía, digamos, no sintiendo corazón de Dios, amor de Dios de corazón. No ha nacido así, sino por su integridad que tiene. Debo hacer así. Por eso, sí, yo cumplo. ¿Me entiende? Si Dios desea que guarde la ley de Dios sin amor a Dios, sin confianza en Dios,
¿Con qué razón cultiva ser humano? Teniendo los ángeles que ya obedecen absolutamente a la orden de Dios. Los ángeles obedecen a la orden de Dios perfectamente, absolutamente, sin palabra. Pero ¿por qué Dios cultiva ser humano, dando propia voluntad? Dios quiere que haga de buena voluntad, no por cumplir, no por obligación. ¿Me entendió? Eso es muy importante en nuestra fe. De hecho, será gran ventaja sus obras y sus esfuerzos que hace al transformar espiritualmente. Claro, él entendiendo corazón de Dios, sintiendo amor de Dios, si hace con esa integridad para cumplir, excelente, excelente. Pero este hermano en aquel tiempo no tenía allí, así. Y Dios abrió, pero de todo modo, Dios abrió el camino que pueda recibir la respuesta, reconociendo su sinceridad. De todo modo, Él no teniendo esa fe espiritual, sintiendo corazón de Dios, sintiendo amor de Dios, Él ha hecho de todo modo, según su manera, digamos, no como otros, negligentes, no solamente de boca, sino Él ha hecho fuerza para obedecer. Por eso, de todo modo, Dios abrió el camino que pueda recibir la respuesta, reconociendo su sinceridad. Pero esa sinceridad, esa integridad no es suficiente, porque es carnal. Pero si se convierte en modo espiritual, eso ayudará para su crecimiento, ¿sí? Por eso hoy en día, siendo creyente, solamente por aprendizaje, para recibir respuesta, bendición, por eso yo hago, pero no se siente amor de Dios, no entiende corazón de Dios, eso digamos ya falta. ¿Me entendió? Muy importante. Muy importante. Entonces, este hermano, ¿cómo recibir la sanidad completa? ¿Cómo? En caso de este hermano, ¿cómo? Primero, debe tener el corazón que reconoce a Dios. Hay que marchar sin cambio, con fe, que Dios es todopoderoso, el cual ya me hizo la obra. ¿Por qué? Esa fe no era espiritual, por eso no viene todavía respuesta a algún cambio de su salud. Por eso puede fluctuar. Puede dudar. Yo estoy haciendo de repente mejor que otros que estaba con anticipación. Pero ¿por qué para mí no viene? Digamos, puede fluctuar, puede perder la fe. ¿Por qué no viene? Porque su fe no era fe espiritual. Por eso que dice, hay que marchar sin cambio, con fe que Dios es todopoderoso, el cual ya me hizo la obra. Digamos, no hay que perder la fe. ¿Sí? Importante. Reconociendo a Dios todopoderoso. Segundo, hay que orar tan solo con agradecimiento y gozo en cualquier circunstancia. Segundo, hay que orar tan solo con agradecimiento y gozo en cualquier circunstancia. El agradecimiento y el gozo son evidencia de persona que tiene fe espiritual. Por eso ya hemos compartido varias veces. Uno no tiene ese gozo, agradecimiento y mensaje 7 espíritus, ¿sí? No puede recibir, porque no tiene evidencia de fe espiritual. Si tuviera fe espiritual, a pesar que problema, dificultad tiene,
tiene gozo, agradecimiento. ¿Por qué? Cree de corazón. Por eso, por el momento, mi problema, mi situación no es buena, pero yo creo. Por eso puede tener, ¿sí? Por eso, el agradecimiento y el gozo son evidencia de la persona que tiene fe espiritual. Por eso nosotros debemos chequear. Yo estoy ayunando, orando, un ejemplo, pero triste, melancólico, desanimado. ¿Qué significa? Está orando, ayunando, fe, sirviendo al Señor, pero no tiene fe espiritual. Por eso no tiene gozo, agradecimiento. Cuanto más se perfecciona las acciones que se goza y agradece reconociendo a Dios, mejorará gradualmente su vista, normalizando sus ojos sobresalientes. Si es el poder de Dios Todopoderoso, puede sanar inmediatamente, pero ¿por qué sanará lentamente, paso a paso a este hermano? Lo que pasa es que Dios quiere darle la oportunidad que experimente abundantemente la gracia y el amor de Dios mientras hasta la sanidad perfecta. ¿Por qué? Claro, cualquier persona que se enferma podrá desear sanidad inmediatamente. Pero ¿por qué Dios sana? Claro, para desaparecer su dolor, su enfermedad, pero solamente sana físicamente, pero no tiene fe espiritual que puede ser salvo. ¿De qué sirve esta sanidad? ¿Me entiende? Por eso, teniendo fe espiritual, ¿sí? Sanando, recibiendo sanidad, va a ser bendición completa. Dios quiere que le experimente la diferencia de felicidad y paz que nace de corazón, la cual hace las acciones tan solo con su propia fuerza y hace las acciones recibiendo la gracia por responder de Dios. Amados hermanos, si no ha recibido la respuesta aún que ha orado fervientemente con mucho deseo, debe examinar que tengo o no el gozo y el agradecimiento en mi corazón. Si le falta el gozo y el agradecimiento, hay que orar, haciendo esfuerzo de estar gozoso y agradecido también, confesando con labios su gratitud, su agradecimiento. Hay que practicar, ¿sí? También para sentir ese amor de Dios, su corazón, ¿sí? No solamente por necesidad, ¿me entiende? Entonces Dios dará de lo alto verdadero gozo, agradecimiento, fe espiritual y respuesta rápida mirando las acciones de la fe. Segundo lugar, otro caso de hermano, ¿sí? Caso de otro hermano. Se parece, tiene la obra del arrepentimiento y de la fe. Aún así, hay los casos que no reciben la respuesta. ¿Por qué sucederá esto? Segundo, el caso que Dios quiere dar mayor bendición. Este caso es el que hermano que tiene fe y lleva fielmente su ministerio. La enfermedad de él, si va al hospital, puede curar fácilmente, pero él dependió completamente de Dios. Por ello, Dios responderá cuando su familia viniera juntos con esmero ante Dios. Aunque tenga familia incrédula, si se une de corazón por el miembro creyente, Dios hará su obra. Unir familia
en fe es muy hermosa ante Dios y puede ser un motivo especial de respuesta. Ante Dios, una familia se reúne en fe. Ante Dios, una cosa muy hermosa. También eso puede agradar a Dios, por eso puede recibir respuesta. Por eso, un ejemplo, un miembro de familia se enferma, pero toda familia se reúne. De repente, anteriormente fluctuaba así, pero por algún problema grave de miembro de familia, pero familia se reúne con fe, ora juntos, arrepintiéndose para vivir conforme a la palabra de Dios con mismo corazón. Oh, Dios se alegra, responde. Una persona endemoniada, un ejemplo entre familia, pero toda familia se reúne en fe, en Cristo, para que sea libre. Por eso sirve a Dios, hace fuerza, pide con fe. Ay, Dios obra por esa persona endemoniada. Pero no se interesa, todo hace sus cosas. No puede agradar a Dios. Esa misma persona endemoniada no tiene esa capacidad para buscar a Dios. Muy triste. Cuando pasa este hermano, recibirá sanidad. También recibirá 2 bendiciones más. Por eso, digamos, está retardada su respuesta. Primera bendición, que cumple evangelización familiar y oportunidad que él experimenta el poder de Dios. Tendrá experiencia grande de fe por cumplir la obra que no podía hacer según su manera, sino por el poder de Dios cuando obedece a Dios, no usando el pensamiento carnal, como vendrá familia incrédula ante Dios. Humanamente su familia parece no puede convertirse en eso. Por eso, no usando ese pensamiento carnal, ¿sí? Por lo tanto, él no quiere hacer por su propia capacidad y argumento, sino quiere hacer escuchando la voz del Espíritu Santo. Segunda bendición, ¿qué es? Segunda bendición es que quiere dar la oportunidad que rompa su propio patrón a través de su proceso. Este hermano tiene una tendencia de individualidad, una tendencia egoísta, que no quiere cargar a los demás, tampoco interviene a los demás en su personalidad. Por ello, se parece un poco frío y tiene una parte obstinada, su tendencia, por su propio pensamiento y el patrón de conocimiento. Pero Dios quiere darle la oportunidad que cambia como el afectuoso y caluroso por romper su parte fría y obstinada por el proceso de unir la familia. En el caso de este hermano que se une familia con esmero ante Dios, puede ser una manera que rompe su ego, también un guisado especial ante Dios. Un guisado especial, ¿qué significa? Y Isaac, antes de bendecir a Esaú, pidió que un guisado que le gustaba, ¿sí? Después de comer ese guisado, quiso bendecir a Esaú, pero su esposa Rebeca escuchó, le dio información a Jacob. Jacob y Rebeca preparó un guisado. Después de comer ricamente, Isaac, que era ceguero, ¿sí? Y vendió no sabemos si esa historia. Por eso, ese guisado espiritual, ¿qué es? Digamos, por este caso, el hermano que se une familia con esmero ante Dios, puede ser una manera que rompe su ego. Él tiene como una tendencia egoísta
¿sí? Individual y fría, ¿sí? Pero a través de eso se rompe su ego y también un guisado espiritual ante Dios. Si retarda respuesta de Dios, aún teniendo fe y fidelidad, hay que mostrar las acciones agradables a Dios, como este hermano que transforma un nivel más alto, rompiendo su pensamiento y su patrón. Por eso nosotros aplicamos así, ¿sí? Por eso nosotros, ¿qué dice? Amados hermanos, si retarda respuesta de Dios, aún teniendo fe y fidelidad, y cierta fidelidad, hay que mostrar las acciones agradables a Dios, como este hermano que transforma un nivel más, rompiendo su pensamiento y su patrón. Además de orar como fuego y ser fiel hasta la muerte, si escudriña, ¿qué puedo mover el corazón de Dios? Y lo hace, Dios Todopoderoso no se demorará y obrará. Tercer lugar, se parece, tiene la obra del arrepentimiento y de la fe. Aún así, hay los casos que no reciben la respuesta. ¿Por qué sucederá eso? Tercer lugar, el caso que debe derivar perfectamente el muro del pecado. El caso de este hermano es el que fue inmovilizado, parte abajo de su cuerpo, cintura, por accidente de tránsito y no puede hacer más por el médico. Este hermano está lamento porque no viene fuerza a las piernas, aún esforzándose con fe, poniendo su parte para recibir el poder de Dios. Si quiere recibir el poder de Dios que hace posible lo imposible en esta situación, primeramente debe derivar el muro del pecado entre Dios y este hermano. Especialmente debe derivar no solo suyo, sino también el muro del pecado que sus antepasados que han hecho idolatría. Por eso, este caso de hermano fue accidentado de tránsito, ¿sí? Pero está haciendo fuerza con su parte, pero todavía no, por eso está muy lamento, pero tiene los muros del pecado que ha levantado por antepasados también. También suyo también, pero sus antepasados por idolatría. Amados hermanos, idolatría es el pecado odioso y abominable por Dios. Las personas que idolatraron fueron apedreados en Antiguo Testamento. Porque muy abominable, ¿sí? Esta consecuencia del pecado de idolatría no solo corresponde a la misma persona, sino también a su descendencia. Cuando leemos capítulo 20, versos 5 a 6, y los pecados de antepasados puede llegar a tercera o cuarta generación, está escrito ahí. Sí. Cuando vemos la familia que hace idolatría por generaciones, no termina aflicción y prueba. También hay discapacitados, enfermedad mental y suicidados. Claro, nosotros no podemos todo estudiar, investigar sus antepasados. Por eso a veces no se nota ante nuestros ojos. Pero si llega ese pecado, digamos, generacional por idolatría, pasa 3 o 4 generaciones, 4 generaciones, ya casi se acaba esa familia. Hay adictos
alcohólicos, adictos de droga, enfermedad mental, discapacitados, suicidados. Existe siempre problemas y varias aflicciones, aún no se viniéndose problemas graves. Si acontece ese desastre, 3 o 4 generaciones, se desaparece casi esa familia. Terrible. Esa idolatría no se refiere al grado que inclina ante ídolo y pide la bendición sirviendo como Dios por no conocer la verdad, sino tiene el contacto con el espíritu inmundo haciendo adivinación y agüero, vendiendo el alma del hombre por la obra de Satanás. Mucho caso hace adivinación o agüero con hechicero, con brujos, entrega su alma. Digamos, ese está vendiendo su alma al espíritu inmundo. Este caso es, digamos, de repente, como una persona católica o así, por eso, de repente, sin saber, de repente, haciendo su peregrinación ante ídolo, dando besos. Ese caso, digamos, no es, ese también idolatría es, pero ese nivel es diferente que ese problema que trae. Si está en este grado, no es fácil recibir el perdón por la ira grande de Dios. El alma del hombre pertenece absolutamente a la soberanía de Dios. Por ello, vender y comprar el alma por el contacto de espíritu malvado, espíritu inmundo, es lo que hace gravemente contra Dios. También, espíritu malvado trata como suyo, digamos, esa persona que ha entregado su alma, ha ofrecido a algún ídolo, así, aunque se congrega a la iglesia, sería difícil de... También espíritu malvado trata como suyo esa persona, ¿sí?, que ha entregado su alma por hechicería, por adivinación, por agüero. Por lo tanto, ello quiere creer en Jesucristo, el cual hace extremadamente estorbo y no quiere soltar simplemente. El enemigo no quiere soltar simplemente. Aunque se congrega a la iglesia, sería difícil de ser lleno de Espíritu Santo por acusación de espíritu inmundo. Continuamente, también le falta el gozo y el agradecimiento que sale de corazón. Por ello, su corazón está congojado y rostro no tiene luz y tiene dificultades en varias partes de su vida. Por eso, en este caso, ¿cómo haría? Hay que hacer más fuerza. Y mis antepasados, yo tengo problema, acusación de enemigo, por eso no puedo tener la llenura del Espíritu Santo, no puedo crecer espíritu. No, si es así, hay que hacer más fuerza para vencer. Hay que llegar a la santidad lo más pronto posible para romper todo este ligado espiritual. No se explicó, ¿sí? Por eso, escuchando este mensaje, yo quiero crecer espiritualmente, pero yo no puedo. Es por antepasados de mi familia. Por eso, ¿qué hago yo? No es así. Si tiene de repente esa tendencia, hay que hacer más fuerza porque no sabemos, porque nuestro pastor principal nos enseña, nos predica este tema. ¿Para hundirse con problemas? No, para vencer. Hermano Antonieta Robles, que conoció razón espiritual,
Por eso cuando encuentro su tío que estaba, digamos, intervenida por espíritu inmundo, por eso predicó y hizo aceptar al Señor Jesucristo, fue salvo. Igual nosotros aprendemos esa razón espiritual. ¿Para qué? Para pensamos. Amén. En este caso que tiene el mundo, el muro grande del pecado, es la bendición tan solo ser salvo. Además, si quiere recibir la sanidad de discapacidad, debe derivar el muro acumulado del pecado por generaciones con arrepentimiento perfecto, con el corazón quebrantado. Sobre eso hay que llevar continuamente las acciones agradables a Dios de fe. Tan solo salvación, en caso de este hermano, tan solo salvación, hoy es gran bendición, ¿sí? Además, si quiere recibir la sanidad de discapacidad, debe derribar el muro acumulado del pecado por generaciones con arrepentimiento perfecto, con el corazón quebrantado. Sobre eso hay que llevar continuamente las acciones agradables a Dios por fe. Amén. ¿Cómo puede tener arrepentimiento perfecto con el corazón quebrantado? Transformación, cambio. Hay que crecer en espíritu, hay que llegar a la santidad. No solamente confesando pecado de perdona, pecado de mis antepasados. No, no es así. También puede pedir perdón de antepasados, de pecados de antepasados de familia. Pero más importante, uno mismo debe cambiar haciendo más esfuerzo, venciendo ese obstáculo de enemigo. Cuando derribar el muro de misma persona del pecado, también el muro de antepasados del pecado, y muestra su fe teniendo seguridad de salvación hasta fin. Hay que mostrar su fe teniendo seguridad de salvación hasta fin. ¿Por qué? Por acusación de enemigo, por estorbo de enemigo, no viene rápidamente. Por eso uno se cansa, se desanima, ya pierde fe. No es así. Hay que tener la seguridad de su salvación hasta fin. Dios de amor responde ciertamente a su petición. Amén. Amados hermanos, Mateo capítulo 9, verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros ya hemos escuchado este mensaje de nuestro pastor principal, pero mucho, por el momento no viene, por el momento no me cambia. Desanima. Sino aprovecha para hacer las cosas del mundo. No, eso no es de fe. Cualquier enfermedad, cualquier debilidad, puede recibir la sanidad ante Dios. Más que todo en Magnin, con poder de recreación de nuestro pastor principal. Pero necesitamos verdadera fe. Amén. Si tuviéramos verdadera fe, puede solucionar, puede recibir sanidad, puede recibir solución de problema, cualquier problema. Pero esa fe espiritual no puede tener un momento a otro, de la mañana o de la tarde, no puede. Hay que negar a sí mismo. Hay que negar a sí mismo, ¿qué significa? Hay problema actual que tengo, algún cansancio que tengo, alguna lamentación que tengo, por el momento no viene, no me responde, por la razón espiritual. ¿Sí? Por eso,
debe negar a sí mismo. Hay que transformar en nueva criatura obedeciendo a la palabra de Dios, entendiendo corazón de Dios. Cuando hacemos así, cualquier deseo podremos recibir respuesta. También con esa bendición podremos llevar a otra persona a la vida eterna, a la bendición. A través de este mensaje, tengamos fe espiritual. Experimentemos respuesta de Dios que manifiesta gloria de Dios. Y a través de ese mensaje, seamos guerrero espiritual. Amén. De repente no ha entendido todo bien, escuche otra vez, por favor. Si todavía no entiende bien, me comunique, por favor, de repente. Pero sin escuchar, solamente con su pregunta no me comunique. Escuche otra vez. Si no entiende, aún escuchando otra vez no entiende bien, me puede consultar. Por eso, a través de 3 hermanos, ¿sí?, podemos entender qué debo hacer, ¿no? Por eso, de repente escucha otra vez con mucha atención. Ay, no es el caso igual, por eso no puedo aplicar a mí. No es así. Por eso, muy importante, uno ora continuamente y escucha este mensaje. Espíritu Santo ayuda a entender mejor, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Oremos juntos, meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Uno desea respuesta de su petición, quiere recibir sanidad, quiere recibir solución de problema, quiere recibir la bendición, pero mucho caso retarda la solución, respuesta y bendición. Padre, a través de ese mensaje, ayuda a entender bien, por favor. Ayuda a entender espiritualmente. Ayuda a aplicar en nuestra vida este mensaje con ayuda del Espíritu Santo, por favor. Padre, aumenta nuestra fe espiritual. Padre, aumenta cada día creciendo en tu verdad por la guía espiritual de nuestro pastor principal, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.